Descargo de responsabilidad. Resident Evil no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. En la tarde estaban entrando al desierto, pero Némesis se detuvo por segunda vez en el día para que Alice y Ángela durmieran, mientras él montaba guardia y revisaba la información del satélite para comprobar dónde estaba el grupo de Alice. Estos no les llevaban mucha ventaja. Por la mañana debían alcanzarlos. La caravana de Alice viajaba a poca velocidad, mientras que ellos iban a más de 200 kilómetros por hora. Y Némesis despertó a las chicas al amanecer, y reanudaron el camino mientras comían su desayuno. «¿Y es mamá?», exclamó Alice, cuando una onda de habilidades psiónicas llegó hasta ellos. Némesis enfocó el lugar de los hechos con los satélites militares y, gracias a los cielos despejados, pudo ver cómo una nube de fuego envolvía a una bandada de cuervos. Némesis lo recordaba, pero no esperaba que ocurriera en ese momento, pues muchas cosas habían cambiado. De hecho, la caravana de Alice estaba compuesta por al menos 1000 personas y decenas de vehículos. La gente ha cambiado, pero la geografía no. Esos nidos de cuervos mutantes siguen allí, pensó Némesis. Llegaremos en 20 minutos, dijo Némesis. Como Alice había aprendido a usar sus habilidades, una bandada de cuervos no era nada. Y Némesis llegó al lugar donde estaba Alice. Una estación de gasolina abandonada, donde los vehículos de la caravana estaban aparcados. La gente, sin embargo, se encontraba en medio de la carretera, apuntándose unos a otros con armas. Alice estaba en medio de todos, tratando de mediar, pero la llegada de Némesis interrumpió la discusión. Él pasó por un lado de la carretera y detuvo el vehículo. Bajó, y la gente se tensó al ver su imponente altura de 2,3 metros y su figura musculosa, mientras ajustaba la espada en su espalda. La pequeña Alice salió del otro lado y corrió hacia su madre, saltando a sus brazos y llorando al abrazarla. Ángela se asomó para mirar, pero las armas la asustaron y se mantuvo dentro del auto. Némesis también se acercó a Alice, pero recibió una fuerte bofetada. Ella lo miraba con indignación y lágrimas en los ojos por el reencuentro con su hija. Algunas personas dieron un respingo, pero nadie dijo nada. «Bastardo. ¿Cómo se te ocurre traerla aquí? ¿No ves que es peligroso?», lo reprendió Alice. «Es que ella quería venir», se excusó Némesis con un suspiro, mientras se sobaba la cara enrojecida por la bofetada. El golpe debió oírse a medio kilómetro, porque la fuerza de Alice no era poca cosa, y no la había contenido. Alice lo abrazó y lloró aún más. «Creí que habías muerto», dijo entre sollozos. «Estoy bien», respondió Némesis, correspondiendo a su abrazo, mientras la pequeña Alice se quejaba de que la estaban asfixiando. La gente, que poco antes parecía dispuesta a matarse entre sí, ahora se mostraba renuente y avergonzada por su arrebato. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Némesis, apartándose un poco de Alice para dejar respirar a la niña, mientras observaba a la multitud armada. Aunque ya se imaginaba la situación. Podía sentir el virus T disperso en uno de los bandos, y también percibía las fuentes de infección en sus heridas. A pesar de la intervención de Alice, era inevitable que los cuervos hubiesen picoteado e infectado a muchos. Ahora quedaba claro. Unos querían dejar atrás a los contagiados, mientras que sus familiares se negaban a abandonarlos. Eso había llevado a las armas. «¿Némesis?», preguntó un hombre saliendo del grupo de infectados junto a otros. «Carlos, Nicholai. Me alegra que estén bien. Yo me acabo de recuperar de mi problema de calvicie», dijo Némesis, pasándose la mano por la cabeza, ahora cubierta por una abundante melena castaña clara. Carlos y Nicholai parpadearon, sorprendidos, pero detrás de ellos LJ estalló en carcajadas. «Némesis, ¿tienes la cura contigo? ¿Las dosis que trajo Alice ya se han agotado?», preguntó Terry. Ella era otra conocida. Una reportera que, junto con Carlos, Nicholai y otros, había escapado de Raccoon City. Ahora trabajaban con Alice, rescatando supervivientes y llevándolos a refugios seguros. «No, no traigo la cura. Estamos trabajando en algo más importante para salvar al planeta, y ya no se están fabricando más dosis. Pero tengo otro método para curarlos, el mismo con el que me he curado yo. La antigua cura era incompleta, a veces fallaba y tampoco impedía volver a contagiarse. En cambio, este nuevo tratamiento los hará inmunes al virus T», explicó Némesis. La gente parpadeó, incrédula, pero LJ no dudó y se acercó. «¿Qué método es ese?», preguntó. No tenía heridas visibles, pero sin duda estaba infectado, y no era algo reciente.
debía cargar con el virus desde al menos un día atrás. Eso es un secreto, pero puedo hablarles de los efectos, respondió Némesis, mirando a Alice. En general, después del tratamiento serán como ella, aunque sin habilidades psiónicas. Eso es algo propio de Alice, único, pero la base Atakura proviene de su sangre. Si tomamos este tratamiento, ya no seremos humanos, dijo un anciano. Némesis hizo una mueca. Anciano, ¿qué define a un humano? ¿Ser más rápido o más fuerte lo convierte en otra cosa? ¿Y alguien que nace sin un brazo o sin piernas, deja de ser humano? ¿Acaso no lo son quienes reciben terapias genéticas? Preguntó, y la multitud guardó silencio, pensativa. Muchos habrán oído que lo que nos separa de nuestros parientes más cercanos es apenas un 1% de diferencia en el ADN, y yo diría un 3% o 4%. Pero compartimos un 85% de similitudes con un gato, y un 60% con un plátano. Entre dos humanos, la diferencia es de apenas un 0,01%. Este tratamiento no cambiará eso. Pero la verdadera pregunta ¿es nuestro ADN lo que nos hace humanos? Continuó Némesis, negando con la cabeza. No seré yo quien les dé esa respuesta, porque, en realidad, no me importa en lo absoluto. Por mi parte, si un caballo me hablara y demostrara ser inteligente, eso sería suficiente para que yo respetara ciertas cosas en mi trato con él. Por otro lado, si uno de ustedes intenta hacerme daño a mí o a alguna de las personas que quiero, sin ninguna justificación más que decir que no somos humanos, entonces tomaré mi arma y les dejaré un agujero en la cabeza. Me importa una mierda si son humanos, una estrella marina o un plátano, advirtió Némesis, mirando fijamente al anciano que había hecho la pregunta anterior. Aún así, la mayoría de la multitud entendió su amenaza y se quedó muy quieta. El silencio incómodo se rompió cuando un hombre cayó al suelo, convulsionando. Némesis se apartó de Alice y, en un segundo, ya estaba a 10 metros de su posición, sosteniendo al infectado, que comenzaba a zombificarse. Esta persona no está muerta ni es un zombi. Su cerebro está sufriendo una degeneración y mutando al mismo tiempo que su cuerpo. Si es tratada ahora, puede recuperarse por completo. Así que solicito su ayuda para montar una carpa, dijo Némesis. Tenemos una ambulancia, dijo LJ, mientras observaba cómo Némesis contenía al infectado, que pataleaba y manoteaba tratando de soltarse. Pero, sostenido del cuello, no podía hacer nada. Némesis volvió a moverse como una sombra y apareció en la parte trasera de su todoterreno blindado. Lo abrió con una orden a suya y sacó un maletín que contenía, en realidad, una ametralladora y municiones, aunque nadie más que él lo sabía. No se preocupen, tengo dosis para 1 millón de personas, y el efecto es inmediato, aseguró Némesis, mirando a LJ, que se apresuró a abrir camino hasta la ambulancia. Organiza las colas. Los que estén zombificándose primero. Si el tiempo pasa mientras están transformados, perderán sus recuerdos, ordenó Némesis a Alice mientras subía a la ambulancia y cerraba las puertas. Némesis aplastó al zombificado contra la camilla y, sujetándolo, buscó una pistola de inyecciones para disimular. La sostuvo en la mano, mientras un tentáculo emergía de su palma, perforaba el cuello del infectado e inoculaba el virus G directamente en su torrente sanguíneo. El hombre se estremeció y todo su cuerpo comenzó a temblar. Al minuto, gritó que lo soltara, pero Némesis sabía que, con su nueva fuerza, podía destrozar la ambulancia. Por eso no lo soltó. Lo siguió sujetando del cuello y abrió las puertas para sacarlo pataleando, igual que había entrado. Tranquilízate, o tendré que romperte el cuello. No dejaré que te conviertas en un peligro para los demás, dijo Némesis con tono sereno, y el hombre se quedó paralizado. Eso está mejor, añadió Némesis, dejándolo en el suelo. Tu cuerpo ahora porta el virus. Si no quieres infectar a otros, tenlo presente. Tu fuerza y velocidad tampoco son normales, pero si no quieres acabar muriendo de hambre, será mejor que guardes reposo y no hagas esfuerzos más allá de lo común. Luego miró a Alice, que sostenía a otro infectado recién zombificado. El estrés estaba acelerando la mutación. Némesis lo tomó del cuello, lo llevó a la ambulancia y le aplicó la inyección de su tentáculo en el cuello. 1 minuto después, lo dejó fuera. Alice, para que Némesis no perdiera tiempo ya que la fila de infectados era larga, explicó al hombre lo mismo que él había dicho antes. Luego entró el siguiente. Una niña. Su madre quiso acompañarla, pero Nichola y Carlos la apartaron. El tratamiento era secreto. La niña chilló como un cerdo y empezó a patalear, pero Némesis la trató igual que a cualquier zombificado.
Un minuto después, salió entregándosela a su madre, quien lo insultó llamándolo bestia sin corazón y lo amenazó con denunciarlo para que le quitaran su licencia médica. Némesis solo parpadeó ante la acusación. El siguiente infectado, una anciana, se apresuró a subir y acostarse en la camilla por su cuenta, convencida de que si él lo hacía sería brutal. Durante un par de horas, Némesis inoculó el virus G a los infectados. Unas 30 personas llegaron a zombificarse por completo antes de recibir el tratamiento. Por hoy, es mejor que todos reposen. Recuerden mis indicaciones. Si notan algo extraño, más allá de piel pálida y ojos claros, notifíquenlo de inmediato, dijo Némesis cuando el último infectado salió de la ambulancia. En la caravana había unas 1000 personas, y cerca de un centenar habían sido infectadas. Y tras terminar de tratarlos a todos, y como Némesis ya había advertido que los tratados eran tan contagiosos como los zombies, surgió una nueva discusión. Si debían separarlos de los no infectados. Era apenas un adelanto de los problemas morales y sociales que el Dr. Ashford había predicho. Némesis se acercó a la multitud y alzó las manos para pedir silencio. Tranquilícense. No se zombificarán si se contagian de los portadores, porque la cura también estabiliza el virus. Quienes se infecten no mutarán ni perderán la mente. De hecho, el único cambio será que se volverán más fuertes, explicó Némesis, y los supervivientes lo miraron atónitos. Una mujer abrazó con fuerza a su hija, a quien varias compañeras le habían recomendado mantener alejada para evitar contagios. Némesis dejó al grupo con su dilema moral y observó el lugar. Una pequeña área de servicio con algunas casas. Estos sitios eran vitales en rutas desérticas, y tras el apocalipsis se habían convertido en buenos lugares para buscar recursos. Alice, la pequeña Alice y Angela, al ver que la gente ya no tenía excusas para matarse entre sí y solo se observaban con incomodidad, lo siguieron. ¿Él ha conseguido la forma de liberar el virus G? Preguntó Alice, que caminaba abrazando a Angela y cargando a la pequeña Alice. No hay equipos disponibles para eso. Pero las muestras ya están listas. Solo necesitamos las instalaciones y los equipos necesarios, dijo Némesis. ¿Y tú estás de acuerdo con su plan de exterminar al resto de los no infectados? Preguntó Alice. Némesis abrió la puerta de un almacén y pasó adentro. La pequeña Alice sacó una linterna. Némesis no la necesitaba. Podía ver aunque no hubiera luz. Alice, lo que llamas humanidad ya ha sido extinguida por Umbrella. Solo un 2% de supervivientes queda, y ya no pueden considerarse como tales si están dispersos por todo el mundo, dijo Némesis con un suspiro. ¿Qué quieres hacer? Terminar el trabajo de Umbrella liberando una cura para que estas pocas personas quizás sobrevivan, mientras el 98% de lo que hoy llamamos humanidad muere. Preguntó Némesis, doblando en una estantería llena de herramientas y observando a un zombi recostado contra la pared, que ya trataba de levantarse por el ruido. Alice miró a Némesis, indispuesta a aceptar la verdad. Él simplemente levantó la mano, y uno de sus tentáculos salió disparado e insertándose en el cuello del zombi, que no era realmente un zombi. La definición más exacta sería infectado o mutante. Al retirar el tentáculo, el zombi comenzó a convulsionarse, y todos los rastros de zombificación desaparecieron, convirtiéndose en un hombre de piel pálida y ojos muy claros. Los miró sin realmente verlos, sin comprender nada. Era un cascarón vacío. Su cerebro había mutado tanto que había perdido recuerdos y mente. Este zombi era un recién nacido completamente en blanco. ¿Qué le sucede? Preguntó Alice, sorprendida por la transformación. Alice sabía lo que podía hacer el virus G, pero estaba traumatizada con los zombies y era incapaz de ver más allá de ellos. No hay nada en su mente, dijo Némesis mientras el antiguo zombi se levantaba y caminaba hacia ellos. Alice dio un respingo y lo miró fijamente, porque ella también podía sentir el uso de su poder psiónico. Puedo controlarlo, porque no tiene voluntad propia, explicó Némesis. ¿Qué piensas hacer con él? Preguntó Alice. ¿No estás rescatando supervivientes? Preguntó Némesis con el ceño fruncido. Alice lo miró acusadora. Era evidente que cuestionaba si él pensaba usar a este antiguo zombi como carne de cañón. ¿Qué va a comer, y quién se ocupará de sus necesidades si no sabe hacer nada? Preguntó Angela con preocupación. Puede hacer lo mismo que hacía aquí. Entrar en estado de hibernación hasta que el Dr. Ashford desarrolle un método para colocar la información que necesita directamente en su mente, explicó Némesis.
Ángela suspiró aliviada, pero Alice hizo una mueca, viendo que el futuro se volvía cada vez más extraño. En el almacén encontraron a otro zombie, una mujer mayor, que al recibir el virus G recuperó parte de su juventud, hasta parecer de unos 40 años. Al salir del almacén, los supervivientes vieron a los dos nuevos añadidos. Su piel pálida y ojos claros dejaban en evidencia que habían sido tratados con la nueva cura, pero lo que los dejó conmocionados fue darse cuenta de que estos solo podían haber sido zombies que ahora se habían recuperado. La mayoría abrió mucho los ojos. Algunos vomitaron al pensar que habían estado matando a personas que solo podían considerarse enfermas y que ahora tenían cura. Némesis suspiró. Esto requeriría otra explicación. Y hijos de puta. Maldijo Carlos, 2 horas después, durante una reunión con los líderes de la caravana. El objetivo de la caravana era un refugio seguro cuya señal habían captado por radio, que supuestamente tenía recursos y un lugar seguro para los supervivientes. Pero Némesis les mostró que este refugio era una trampa de Umbrella para atraer a supervivientes, capturarlos, usarlos como conejillos de indias y eliminar a humanos supervivientes que pudieran competir al repoblar el planeta. Aunque sea una trampa, ahora que sabemos de ellos, podemos capturar esa base y usarla como nuestra, dijo Alice, mirando a Némesis. Némesis negó con la cabeza. Esa es una estación de exterminio y recolección de prisioneros. No tiene los recursos que buscamos, dijo, cambiando las imágenes de la pantalla para mostrar imágenes satelitales de una pequeña ubicación con un helipuerto, rodeada por vallas metálicas. Esta base sí contiene los recursos que necesitamos, y es mi objetivo. Si entramos y eliminamos a sus ocupantes, tendremos comida, agua y electricidad para estas personas y muchas más. Los refugios de Umbrella cuentan con recursos para décadas, además de tecnología avanzada, explicó Némesis, mostrando que la base estaba muy cerca. Némesis, ¿has logrado infiltrarte en la red de Umbrella?, preguntó Nikolai. No. Desde mi última infiltración han tomado medidas, y no quiero alertarlos de mi regreso. Lo que estoy usando son los satélites militares, que ahora están abandonados. La mayoría fueron tomados por Umbrella, pero no todos. Mi plan actual es asaltar estas bases y tomar sus recursos para nosotros, dijo Némesis. Tomaremos la base, luego iremos por el falso refugio, dijo Alice. No pensaba permitir que un centro de exterminio humano quedara operativo. Némesis asintió. Que su prioridad fueran los infectados no significaba que dejara abandonados a los demás humanos. ¿Cuál es tu plan de asalto?, preguntó Alice. Esa misma noche, parte del equipo de seguridad de la caravana, 30 hombres armados, más Némesis y Alice, montaron en un autobús. Mientras el resto del campamento se preparaba para dormir y apagaban las luces, tomaron una ruta hacia la base de Umbrella en el desierto. Ni siquiera puedo ver mi propia nariz, dijo LJ, mirando la carretera, tratando de distinguir qué había adelante, pero no podían ver nada. Némesis, en cambio, podía ver la carretera a la perfección, y su sistema GPS le aseguraba que no perdería la ruta. 3 horas después, a medianoche, el equipo de asalto llegó a la base de Umbrella, ubicada a algunos kilómetros de la carretera. Al ser un desierto, el autobús llegó sin problemas. Hay un ejército de zombies al frente. Déjenme ir primero, dijo Némesis, cuando el equipo estuvo preparado para avanzar por tierra, todos pegados unos a otros, pues apenas se veía nada. Era una noche sin luna. ¿También puedes controlar a los zombies?, preguntó Carlos. No. Ellos portan el virus T, yo el virus G, explicó Némesis. ¿Entonces?, insistió Carlos. Puede que no puedan vernos, pero si armas un alboroto, igual lanzan una bengala para ver qué pasa, agregó. En respuesta, Némesis se quitó el impermeable largo. ¿Qué demonios?, exclamó LJ, y los demás se apresuraron a taparle la boca mientras veían, con los ojos muy abiertos, que Némesis ahora tenía una masa de extremidades extras que se movían como serpientes. Avancemos, dijo Némesis sin explicar nada. Y medio kilómetro después, se encontraron con los primeros de los cientos de infectados que rodeaban el perímetro de la base. Umbrella, de vez en cuando, usaba el helicóptero, lo que atraía a zombies vagabundos que no parecían considerar una amenaza, a pesar de que la superficie de la base solo estaba protegida por una cerca. Si un Licker llegaba allí por casualidad, haría bistec a cualquiera que saliera a usar el helicóptero. Los tentáculos de Némesis movieron, saliendo disparados como balas teledirigidas, impactando en los cuellos de los zombies en el camino.
Estos caían al suelo, convulsionando, y en segundos se veían como humanos de piel pálida que miraban al vacío desde el suelo, para luego levantarse y seguirlos en silencio. El virus T y el virus G eran cepas diferentes, y los zombies aún infectados con el virus T atacarían sin dudar a los nuevos mutantes del virus G, por lo que no podían dejarlos allí. Mierda. Nos pinchaste a todos con esas cosas. Gruñó LJ, indignado al ver el método de inoculación de Némesis para el virus G. Tranquilo, no quedarás embarazado, dijo Némesis, poniendo los ojos en blanco. Silencio. Reprendió Alice, aunque ella había estado tan atónita como los demás al ver los tentáculos de Némesis. Y el grupo avanzó entre los zombies, que apenas tenían tiempo de reaccionar antes de ser inyectados por un tentáculo en el cuello. Al llegar a la malla metálica, Némesis blandió dos tentáculos y la tela reaccionó como si estuviera hecha de telarañas. Mierda, dijo Carlos. Soy un arma biológica, les recordó Némesis. El grupo miró a Alice de reojo. Alice era rápida, ágil y tenía un combo de poderes psiónicos, pero Némesis era un tanque acorazado, y sus habilidades eran aplastantes, llamando mucho la atención. Hay armas biológicas de todo tipo. Las mutaciones de Alice son muy estables, las mías no, dijo Némesis. Ténganlo en cuenta cuando se enfrenten a otros mutantes, agregó mientras avanzaba. El grupo continuó, pasando junto al helicóptero, revisando si había alguien oculto, y avanzando hacia la cabina de ascensor que llevaba a la base, desactivada. Al lado de la entrada había un lector de tarjetas. Némesis insertó sus tentáculos en él, activando el ascensor y desactivando la cámara interna para poner a reproducir una grabación. Estoy en la red de esta base, dijo Némesis un minuto después. Hay una versión de la Reina Roja aquí. Es mejor no hacer ruido hasta que estemos dentro de la base, o podrían activar la autodestrucción sin darnos tiempo para desactivarla, agregó. ¿Tus tentáculos también se conectan a Internet? Preguntó Alice, atónita. No. He hecho contacto con el cable de red, y la IA en mi cabeza ha usado la corriente como puente, explicó Némesis mientras el ascensor llegaba y se abría. Némesis retrajo sus tentáculos y ya no eran visibles. 8 de ustedes conmigo. Alice se quedará atrás hasta el viaje final, dijo Némesis, porque este era un ascensor de personal, no una plataforma de carga. La salida y entrada de carga debía estar en otro lugar. Cuando el ascensor se abrió al llegar a la base subterránea, dos guardias se asomaron, encontrándose con un par de tentáculos que les atravesaron la cabeza con todo y casco. Umbrella había exterminado al 98% de la humanidad para quedarse con el planeta, y en la mente de Némesis ya estaba dictada la sentencia de muerte para todos ellos. Desde los altos dirigentes hasta los encargados de limpieza y mantenimiento, todos eran parte del plan, y Némesis no pensaba detenerse a escuchar excusas. Se habían perdido miles de millones de vidas. Las alarmas empezaron a sonar cuando Némesis y el equipo de asalto salieron al pasillo, y con puertas de acero reforzado comenzaron a bajar para sellarlo. Némesis miró la cámara del pasillo y, en la sala de seguridad, los guardias que cerraban la base cayeron al suelo con ojos y oídos sangrando. Las consolas cancelaron la orden de cierre y las alarmas se apagaron. Estamos dentro. Némesis ha logrado tomar el control de la seguridad, informó Carlos al equipo de superficie, y una alarma sonó y luces rojas se encendieron. Autodestrucción. El personal se dirige a la salida de carga, dijo Némesis, volviendo a extender sus tentáculos y acercándose a una pared del pasillo para abrir un agujero que daba varios pisos más abajo. Esperen a Alice y tomen el centro de control. Tengan cuidado. La seguridad viene hacia aquí. Solo escapan los que administran este lugar, explicó Némesis antes de lanzarse por el agujero. Ya había descargado un mapa completo de la base. Némesis cayó 5 pisos, saliendo a un pasillo por donde corría una veintena de guardias. Ninguno supo que les había matado mientras él corría a toda velocidad hacia la zona de carga. La autodestrucción quedaba en manos de Alice. La captura de los científicos de Umbrella podía darles mucha información sobre sus planes actuales y otras bases de investigación que Némesis ya tenía marcadas, aunque aún desconocía su propósito y medidas de seguridad. La base en la que se encontraban era un centro de investigación donde experimentaban con los infectados para tratar de convertirlos en esclavos, una vez Umbrella decidiera salir al exterior, tras exterminar a los infectados que merodeaban por el planeta. Alexander Isaac se apretaba los dientes en el ascensor que lo llevaba al puerto de carga de las instalaciones.
Hacía unos minutos, la base había sido invadida por mutantes y, según los informes de la Reina Blanca, era posible que fueran los mismos que escaparon de las instalaciones de Raccoon City, matando a todos los empleados. También robaron todas las muestras y algunos de los proyectos más valiosos, borrando todos los datos. En esta base, Isaacs había estado tratando de recuperar la investigación perdida, pero solo con datos teóricos. Su mayor logro hasta ahora era acelerar la mutación, y aún no se acercaba a una muestra estable, que era el proyecto Alice. Dr. Isaac, mis sistemas han sido infiltrados en su totalidad. La base está en manos del enemigo, informó la Reina Blanca, la IA que controlaba la instalación. Eso significa que la IA que controla al enemigo es realmente superior a las nuestras, pensó Isaac. Pero el ascensor ya estaba en modo manual, y no le preocupaba que lo detuvieran. Isaac estaba más preocupado por descubrir quién era este enemigo y por qué había tardado más de 3 años en volver a atacar. Desde que las instalaciones de Raccoon City fueron afectadas, la organización había creído que algún gobierno había actuado en su contra. Sin embargo, no hubo más ataques, por lo que los planes de contingencia no fueron activados. Irónicamente, ahora que su plan ya se había ejecutado y que en unos años estaría completo, este enemigo volvía a aparecer. Una vez que regresara a la base principal, Isaac movería un ejército de mutantes para cazarlos. Después de todo, los que crearon las armas biológicas fueron ellos. Era ridículo que alguien intentara competirles en eso. En cuanto a esta base, solo era un pequeño centro de investigación, incomparable con los recursos de la instalación principal y sus medidas de seguridad. Isaac salió del ascensor en el hangar de carga y sus guardias avanzaron hacia el transporte híbrido que llevaría las muestras de su investigación y a 20 metros por encima, el techo de varios metros de concreto armado empezó a resquebrajarse, y los 10 soldados que escoltaban a Isaac se dispersaron mientras el techo era perforado, y una masa de tentáculos y músculos caía al suelo. Los soldados no esperaron a que el mutante cayera y dispararon sus ametralladoras contra él. El mutante cayó entre los soldados y el transporte que pretendían abordar. Era evidente que no quería que se marcharan. Cuando el mutante cayó, Isaac abrió mucho los ojos, pero no fue porque las balas apenas le hicieran raspones y rebotaran en su cabeza como si golpearan acero, sino porque este mutante, que llevaba un traje de combate negro además de los tentáculos, no parecía tener una mutación inestable y ellos no han atacado antes porque han estado usando lo que nos robaron para crear sus propias bioarmas, pensó Isaac con indignación. Pocas personas u organizaciones se atrevían a robarle a Umbrella, pero estos bastardos no solo lo hicieron, sino que además se apropiaron de sus mayores proyectos, haciéndoles perder siglos de avances. Ahora también habían cosechado los beneficios y eran lo suficientemente descarados como para venir por más. Mátenlo. Usen granadas, explosivos. Reprendió Isaac. Necesitaba muestras de uno de esos mutantes a toda costa. Reina Blanca. Llamó Isaac, al ver que las cabezas de los soldados que disparaban eran atravesadas por tentáculos casi invisibles debido a su velocidad. Dr. Isaac, le recuerdo que las defensas automáticas están desactivadas y en manos de los invasores, respondió la Reina Blanca. Maldita sea. Chilló Isaac en su mente. No podía estar tan cerca de su objetivo y no obtener nada. Isaac miró las muestras que llevaba en los brazos. Si logro obtener la sangre de este mutante antes de perder la razón por las mutaciones, es posible que pueda inyectarme el virus, pensó Isaac. Sin dudarlo, tomó los tubos de ensayo y los tentáculos del mutante sostuvieron las manos de Isaac y, cuando intentó resistirse, el resto de tentáculos cubrió su cuerpo mientras las muestras eran arrebatadas. Dr. Isaac, ya conozco su fetiche por inyectarse el virus en momentos desesperados, pero necesito su cerebro humano intacto. Así que esta vez no se va a poder, dijo el mutante, que también parecía conservar su razón, algo que ellos anhelaban lograr. Escucha, este planeta ya es nuestro. Tus jefes no pueden hacernos la guerra. Generamos todos los ejércitos y armas que queramos. El planeta ya es nuestro. Trabaja para nosotros y recibirás un lugar entre los clones que son carne de cañón como usted. Preguntó el mutante, interrumpiendo las palabras de Isaac. Isaac frunció el ceño y miró a los soldados. Los clones son solo y nosotros y usted es parte de esos recursos, Dr. Isaac. Porque es usted un clon. Por eso no está en condiciones de negociar nada y tampoco tiene poder alguno en Umbrella. Su única utilidad para mí es la información en su cerebro sobre otras bases de Umbrella, explicó el mutante.
Isaac parpadeó. No soy un clon, dijo Isaac, pero el mutante solo sonrió, y sus tentáculos se extendieron para subir por el agujero por el que llegó. Isaac fue arrastrado con él. Y después de capturar a su objetivo primario y las muestras de su investigación, que fueron un extra, Némesis se dirigió al centro de control principal, mientras Isaac insistía en que él no era un clon. Némesis puso los ojos en blanco, ignorando sus tonterías. El verdadero Isaac debía estar en criosueño en este momento. Este y otros Isaac que se encontraran en otras instalaciones de Umbrella eran clones suyos, con la memoria implantada. Una tecnología que ellos también necesitaban. Y cuando Némesis llegó a la sala de control, la IA, llamada Reina Blanca, que se manifestaba como un holograma de una niña de unos 8 o 9 años vestida de blanco, le explicaba a Alice que en esa instalación se desarrollaba la cura contra el virus T, y que solo necesitaban su sangre para que fuera efectiva. Némesis puso los ojos en blanco, y sus tentáculos se insertaron en el servidor principal de la IA, iniciando un duelo virtual a muerte con cuchillos, que Némesis ganó con facilidad, reprogramándola para que ellos fueran sus nuevos jefes. Mientras tenían esta batalla informática, la IA le lloraba a Alice de forma miserable, diciéndole que al reprogramarla, toda la información que poseía sobre la cura se borraría, por lo que debían detener a Némesis. Alice y el resto del equipo no se movieron. Solo observaron al clon del Dr. Isaac, apresado por sus tentáculos, y las muestras de virus en sus manos, ignorando los lloriqueos desesperados de la IA. Y en 5 minutos, la IA fue completamente reprogramada por el sistema de Némesis, y los tentáculos se retiraron del servidor. Bien, ahora dinos cuál es el propósito real de esta instalación, ordenó Némesis. El clon del Dr. Isaac trabajaba en acelerar las mutaciones provocadas por el virus T, en la pacificación de los infectados y en la mejora de los sujetos de prueba clonados, informó la IA. Némesis sonrió, tal como esperaba. Este lugar sería de gran utilidad para el Dr. Ashford. Némesis conectó las comunicaciones con sus propios satélites y llamó al Dr. Ashford, que apareció de inmediato en una pantalla de la sala. Antes de que pudiera hablar, otra señal dividió la pantalla, mostrando a la pequeña Alice y a Angela. La pequeña Alice también estaba infiltrada en la red de satélites y, junto a Némesis, protegía a la base de cualquier infiltración por parte de las IAs de Umbrella. «Papá. Lo han conseguido», exclamó la pequeña Alice con emoción. «¿Qué hemos conseguido?», preguntó el Dr. Ashford, que no contaba con una IA a su disposición y no podía ver lo que habían logrado. Némesis envió los informes sobre los proyectos de Umbrella en la base. Dr. Ashford, ese edificio está mucho más expuesto que esta base subterránea, que puede soportar la embestida de un equipo de asalto de Umbrella. Ellos comenzarán a buscar nuestra base en cuanto reciban la información sobre la pérdida de esta, explicó Némesis. Nota de autor. Este es el último capítulo que he escrito sobre esta historia. Si quieren que continúe con ella, recuerden dejar like y comentar, porque después de terminar las 3 actuales de emisión semanal, que son el juego de Bran, el 11º Primarca y Viserys, seleccionaré los 2 fic más populares para seguir subiendo. De momento, esos son Saiyajin en Warhammer, este fic de Resident Evil y Perturabo, pero solo elegiré 2. Para medir la popularidad de la historia, tomo en cuenta todo: tiempo de reproducción, like, comentarios, y suscripciones. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.